Carrillo Puerto, Pino Suárez, Tijosuco. En Tijosuco es donde empieza la guerra. Y son lugares poco conocidos porque la mayoría solamente escucha hablar de Cancún, de Tulum, y son lugares que están a 1 hora, 2 horas. Y es donde estas personas terminan trabajando con muy bajos sueldos en las zonas hoteleras, en las zonas doradas. Entonces, por eso decía hace rato que México de alguna forma sigue siendo como una hacienda, porque vemos las mismas dinámicas, pero ya más aceptadas, ¿no? Esas eran estos lugares, estas haciendas donde pues, los hacendados acumulaban todo lo que podían. La península llegó a ser un lugar donde había más millonarios en el mundo a mediados de 1800. Son lugares donde paraban barcos de Nueva York, de París, eran como muy cosmopolitas, toda la moda se veía y había muchísimo poder, las personas viajaban a Francia en barco. Pero por otro lado, pues con las personas locales, los originarios, las personas que realmente son de ahí, pues la historia era distinta para ellos, ¿no? Entonces por eso es que también empecé a visitar a estos músicos, porque las historias que ellos, me interesaba como conocer qué historias contaban ellos, o cómo era su visión de la música que querían hacer. Muchos están totalmente conscientes de que tiene que haber una guerra hoy en día, pero que tiene que hacerse por medio de la palabra y de la cultura. Y entonces ahí es donde es interesante, me pareció muy interesante conocer sus historias en medio de esta zona que viene con esta historia tan extraña. Esta es una boda tejana en una hacienda en Equenera, Tequil de Regil, que es la hacienda donde se terminó casando el hijo de Salinas. No sé si se acuerdan de esa nota que vieron, que luego llovió, entonces decían que los aluches, como no pidieron un buen permiso, pues les mandaron la lluvia. Esta es una cacería comunitaria en Yoxonot, en la península. Y desde que trabajé en la historia de Don Alejo, pues siempre seguí recurrentemente visitando cazadores. Porque también los cazadores, bueno, en todas estas comunidades y todos los pueblos, los que se levantan pues llegan con sus 30-30, con sus escopetas antiguas. Y no sé, es gente que de alguna forma tiene esta conexión con la muerte, de alguna forma. Saben tirar, saben manejar armas. Estos animales fueron cazados para el bautizo de Pedrito. Cada que va a haber una fiesta, los cazadores comunitarios se juntan un sábado y van y llegan con 3 venados o un jabalí. También es como muy ritual también toda esa práctica. Y esta es la fiesta de Pedrito. Él se llama René hizo magia digital alias El Sapo. Y como iba a llover, pues lo más fácil fue quedarse en la caja de su camioneta y desde ahí hacer el toque para el baile. Y es la casa de otro de los músicos de Pat Boy de Pino Suárez, José María Pino Suárez, Jesús Pat Chablé. Y Pat es de los jóvenes que ha tenido como más atención en este movimiento musical, inspirado por Santo Santiago, músico de reggae, también ahí de la zona. Él es Manuel Pot es rockero, él canta rock pop y muchos de ellos también su papel como músicos no es solamente entretener ni concientizar sobre la cultura, sino también tienen esta onda como de revitalización de la lengua que tiene que ver con el orgullo cultural, con que los jóvenes no dejen de hablar maya. Lo que pasa un poco en la península es que en lugares como Mérida, Cancún, pues a la gente le da pena hablar en su lengua porque se ríen de ellos, lo discriminan. Entonces lo chido del movimiento de estos jóvenes es que mucho tiene que ver con la revitalización de la lengua y con hacer cosas cool, como vestirse como rapero, hacer rap, pero haciéndolo en maya, pues los jóvenes se pueden interesar muy fácilmente, ¿no? Pueden ver que alguien la está haciendo, ¿no? Que puede tener éxito, ¿no? Como un escritor, como un cantante. Él es el papá de Manuel. El papá de Manuel pertenece a la generación de pobladores, de los primeros pobladores que llega a Tijosuco, después de que se queda abandonado después de la guerra de castas. Y lo que trajo la guerra, pues obviamente fue exilio, como lo está pasando hoy en día. Muchos migraron, se acercaron muchísimo más a lo que es la costa. Entonces muchas ciudades y pueblos se quedaron abandonados, como Tijosuco, y a donde estaba yendo en este momento Jacinto era Alalca, que es un pueblo que realmente se quedó abandonado, ya nunca se repobló. Esta era la casa del cura. Los curas, pues en ese tiempo pues eran los más perseguidos, porque pues eran los que violaban a las niñas, a las chavas, los que acumulaban la mayor parte de riqueza.
Entonces cuando fue la revuelta aquí, lo primero que hicieron fue agarrar al cura y lo echaron en el cenote junto con la campana, y su casa la quemaron. Este es Nojca, que es el rancho del general May, que es el que logra firmar la paz. Él era el yerno del general May. Su papá, que había sido pues un criollo peninsular siendo niño, y durante la invasión de Valladolid, creo, por los mayas, termina perdido en la carretera. Lo recoge un grupo de mayas rebeldes, se lo llevan con ellos pensando en pues, matar a todos los prisioneros, pero uno de los soldados se encariña con él y lo empieza a criar como su hijo, ¿no? Al papá de él. Luego posteriormente, pues bueno, ya es su familia y llega aquí este señor, ¿no? Y yo lo conocí porque su nieta es antropóloga, ella estaba trabajando ahí, y fue como pues muy interesante poder llegar al rancho del general May y conocer ahí el lugar. Esta es una graduación de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Muchos de los proyectos tienen que ver con cultura y lengua, ecoturismo, vamos, no son como carreras que tienen que ver solamente con cosas del mundo como occidental, ¿no? Muchas de las carreras tienen que ver con tradiciones, con cultura. Y Mérida, pues bueno, la contraparte es Mérida, ¿no? La Blanca Mérida, que le llamaban la Blanca Mérida precisamente por el número de blancos millonarios que vivía ahí. Igual, con la misma dinámica, los cazadores, pues bueno, de alguna forma también pertenecen a cierta estructura social, que es como muy interesante, ¿no? Son deportes, no son cazadores por necesidad como los Yotzonot. Y visitarlos pues siempre es como interesante platicar con ellos, de alguna forma conociéndolos te puedes ir adentrando también en estos mundos que de otra forma sería como raro llegar y entrar. Este es el Yucatán Country Club, que es como la zona más exclusiva de Mérida. Una clase de yoga grupal, un grupo de escaramuzas. Estuve un año y medio aproximadamente en Mérida, y bueno, pues también aquí el proyecto es donde también da otro giro, ¿no? Ya no estamos viendo también tanto crimen, tanto las historias, ese tipo de historias las sigo trabajando, pero sí me parece ser como importante esta dualidad de realidades, ¿no? O sea, está trabajando en el estado más seguro de México, un lugar que pues sirve también como escondite para muchos capos. Muchos van allá, se van a colonias, empiezan a tener negocios, luego los empiezan a detener, pero pues es como un santuario, ¿no? Ahí, siendo un lugar más seguro, pues muchos tienen esta oportunidad de refugiarse. Aunque también luego es un estado muy controlado, ¿no? Todas las entradas de la ciudad tienen retenes, invariablemente te van a parar, te van a revisar. Hay mucha represión policial, que luego no se ve en los medios, obviamente. Es una por otra, ¿no? Eres el estado más seguro de México, pero de alguna forma es un poco fascistoide de cómo funcionan las cosas allá, por parte del gobierno y la policía. Cancún con el Spring Break. Hacer un concierto de Snoop Dogg abriendo el Spring Break. Entonces, en medio de una guerra contra las drogas, tienes a Snoop prendiéndose un gallote, ¿no? Ahí en el escenario. Cancún. Esto es Ciudad del Carmen. Estas imágenes pues fueron hechas durante cuando se estaban planteando las reformas energéticas, ¿no? Del país. La empresa Oceanografía pues estaba teniendo muchos problemas para comprobar ciertas asociaciones, contratos. Si recuerdan, pues se los atribuyeron a los hijos de Marta Chagún, creo, o sea, a los hijos de Fox. Ese señor había sido asaltado. Lo que pasa allí es que está habiendo como una sobrepoblación de toda la gente que está queriendo llevarse una parte del oro negro, ¿no? De trabajar en el petróleo, que hoy está cambiando ya un poco la dinámica.
y es muy probable que todo este boom energético se les mueva a esta zona, ¿no? Con la construcción de las pipas, el gas shale y todo eso. El petróleo ya aparentemente no lo quieren mucho. La pesca dejó de ser opción allá hace mucho tiempo. Lo que hoy por hoy pues, es trabajar en plataformas. Este señor era de Veracruz, va a trabajar ahí cada 15 días, se va 15 días a su casa, es cocinero en una plataforma, muchísima población flotante. Ellos estaban a punto de empezar un turno en una de las plataformas. Este es el barco de oceanografía, el que era tan cuestionado. Un papayón con Slim como ejemplo. Y esto pues ya es otro territorio, ¿no? También ya nos vamos a otra parte, a Michoacán.